Hola, Dios te bendiga. Te saludamos los pastores Daniel y Sailit de Arocha de la Iglesia Centro de Esperanza, Plaza Venezuela. Queremos darte la más cordial bienvenida a nuestro podcast y contacto. Queremos decirte que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como CDE Plaza BZLA. Allí también podrás encontrar palabra de Dios que podrás compartir con otras personas, familiares, amigos, de los cuales van a recibir gran bendición. Y a través de estos podcasts puedes ir a los anteriores y yo sé que este en especial también va a ser de gran bendición. Así que ve ahorita corriendo, comparte, llama a tus familiares. Hoy vamos a estar hablando del poder de la oración, ¿verdad, pastor? Así que eso es súper valioso e importante para nosotros los hijos de Dios. Así que está atento y ve por aquellas personas que tú sabes que están necesitando conectarse en la oración, porque dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Y este podcast es patrocinado por Séptimo Estudio. Bien, Dios te bendiga, qué bueno. Para nosotros es un gozo, es un privilegio poder compartir esta palabra con todos los que se acercan hacia nuestro canal, con todos los que conocidos, pastores, amigos, hombres y mujeres de Dios que nos animan a todo esto, a seguir adelante en medio de tantas cosas que se pueden vivir y que podamos nosotros ser esos canales para contar. Así es. Lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Hay poder en la oración. Es nuestro cuarto episodio ya. Hay poder en la oración. Es hermosísimo porque este es uno de los programas, a mí me fascina, me gusta pues orar, porque es una de las cosas que yo, digamos, comenzando los caminos del Señor, pastora, oye, para mí fue muy difícil, que más adelante vamos a contar esto, pero quisiera colocar como un fundamento que obviamente es bueno conocerlo para que nosotros comenzamos a construir este episodio a partir de allí. Claro, porque además recuerda, pastor, que hay personas que no conocen de Dios, que se enfrentan a eso, cómo se ora, qué es orar. Entonces es importante lo que vas a decir. Bueno, en un inicio siempre, desde un principio Dios quiso en la creación relacionarse con lo creado, relacionarse con su hijo, pues con su creación. Siempre fue buscar de tener esa relación con Dios. Y a mí me preguntan qué es, pudiéramos dar una definición teológica, pero realmente orar no es otra cosa que relacionarse con Dios. Es conversar con Dios, es expresarle a Dios lo que tú puedas sentir, lo que puedas tener, lo que puedas padecer. Es una forma de abrir el corazón y en fe, obviamente, creer que Dios escucha lo que tú estás diciendo. Es decir, que no queda en vano. Entonces, partiendo de ese principio, Dios quiere oírte, Dios quiere relacionarse contigo. Entonces, número uno, la persona que llega a Dios debe llegar con ese entendimiento. Dios quiere oírme. Amén. Soy importante para Dios. Y de manera no repetitiva. De hecho, Jesús en los evangelios nos dejó el Padre Nuestro, conocido por todo el mundo, ¿verdad? Pero el Padre Nuestro es un modelo. No es para decirlo de manera repetitiva, sino que igualmente hay poder en él. Es un modelo, repito, que nos dejó Jesús. Pero es ese modelo, esa manera de, cómo oro, y nos guía a cómo llevar esa conversación, esa relación. Fíjate. Entonces, ese en el principio fue la creación. Dios crea al hombre y para tener una relación con el hombre. Cuando entra el pecado, esa relación se rompe. Luego, ¿qué hace Dios? Coloca en algunos hombres específicos su espíritu, es decir, su Espíritu Santo, es decir, su esencia. Así es. Y sobre estos hombres que colocaba esta esencia, esta presencia del Espíritu Santo, sobre ellos entonces había una relación. Estos hombres, llamados también profetas, intervenían en los distintos escenarios y irrumpían los escenarios con la palabra dada por Dios en el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Este es el fundamento. Cuando Cristo
viene a la tierra. Él es el mediador ahora entre el hombre y Dios. Entonces Él dice, yo me voy. Mira qué hermoso esto. Esto es para valorarlo. Porque Él atraviesa distintas situaciones que le hacen en carne sentir lo que el hombre siente. De hecho, en la muerte de Lázaro está, en ese capítulo, está el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Lloró. Ajá. Ahora, fíjate tú, dice que Jesús lloró. ¿Acaso Jesús no sabía todo lo que iba a pasar? Claro, una cosa es lo espiritual, pastora, pero la otra es cuando Cristo está en el cuerpo. Y entonces Él comienza a sentir todo lo que el hombre siente. Y en ese momento entonces Él dice, yo rogaré a mi Padre. Míralo, mira qué hermoso esto que hizo Cristo. Yo rogaré a mi Padre para que envíe el Consolador, es decir, al Espíritu Santo. Él tomará de lo mío, se los hará saber. Él les dirá lo que tienen que decir. ¿Ves? Es decir, esa guía, es decir, esa nueva conexión para relacionarse con Dios fue gracias al sacrificio de la cruz. Así es, de hecho, la Biblia dice que cuando al morir Jesús en la cruz, el velo que había, que impedía que pudiéramos llegar al lugar santísimo, entrar en la presencia de Dios, se rasgó. Entonces ya no necesitábamos intermediarios, porque ya podíamos... Intermediarios, perdón, eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, que ellos eran los escogidos, que dije hace unos minutos, que eran los escogidos de ir a la presencia de Dios. Ahora con Cristo, todo el que recibe a Cristo en su corazón, viene el Espíritu Santo a morar en él. Amén. Y ahora nuestro cuerpo se convierte en morada y templo de su Santo Espíritu. Así es. Ahora nosotros tenemos acceso a ese trono de gracia, a ese lugar santísimo, que no es otra cosa que la misma presencia de Dios. Es decir, que en el Espíritu, gracias al sacrificio de Jesús, gracias a que Él rogó, yo rogaré al Padre. Entonces nosotros podemos ahora entrar a ese lugar santísimo en la presencia del Espíritu Santo y en la presencia de ese Espíritu poder clamar a Dios en su presencia, y entonces nosotros se supone que deberíamos tener respuesta de ese Dios en ese lugar santísimo. Ay, claro. Ahora yo me pregunto, tomando en cuenta esto, si este es el fundamento que yo entiendo se desconoce cuando uno no camina con Dios. Ahora, el asunto es que caminando con Dios, ¿qué frena al Hijo de Dios creer? O sea, ¿qué pasa en la práctica si ya conocemos el fundamento? Sí. ¿Qué pasa en esa práctica? ¿Qué es lo que sucede? Sí, que muchas veces nos detienen a orar o comenzamos y no terminamos. Bueno, pastor, pudiéramos estar aquí mucho tiempo hablando de motivos que detienen, pero yo pudiera resumir en tres puntos. Mira, los escenarios, pudiéramos decir las situaciones que enfrentamos, los procesos, como hablamos en el episodio anterior, todas esas situaciones que vivimos detienen la oración. Claro, el tema de los escenarios es porque ahí el papel importante es que la mayoría somos así, o bueno, es la lucha el trabajo que hace el Espíritu, ver para creer. Y en los escenarios, eso es lo que pasa. Sí. Que eso que vemos se nos viene encima y traga, es como que pulverizara la fe que nosotros tenemos para... Y eso me lleva al siguiente punto, que es esas expectativas no alcanzadas, esas oraciones no cumplidas, nos detienen muchas veces. ¿Por qué? He sabido, o sea, y particularmente también lo he vivido y sé que tú también. Comenzamos a orar, creemos que Dios va a usar a tal persona, me va a bendecir en tal momento, lo va a hacer de esta manera. O sea, tenemos unas expectativas y al Dios no responder
de la manera que esperamos, en el tiempo que creemos que va a ser, al usar a las personas, diciéndolo coloquialmente, esperamos a Dios por la puerta y resulta que Él no entra por la ventana. Sí. Y se tarda para entrar por esa ventana. Entonces, todas esas cosas muchas veces detienen la oración. Comienzas. De hecho, lo hemos vivido en nuestra iglesia, personas que llegan nuevas, aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, aprenden del poder de la oración, pero cuando ven que no pasa lo que están esperando, que no hay respuesta a su oración en el tiempo que lo quieren, entonces se desaniman. Y un tercer punto que yo añadiría a por qué se detienen nuestras oraciones es el no saber es esperar en el tiempo de Dios, que lo hablamos en el episodio anterior, ¿verdad? El saber que todo tiene su tiempo, como lo dice el libro de Eclesiastés, y todo tiene su hora para lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, esas cosas, el creer que estamos hablando al viento, que la oración son palabras, como no vemos a Dios físicamente, entonces ahí se activan los sentidos físicos, ¿verdad? Entonces es una lucha de, creo que estoy loco, ¿qué hago yo aquí? Hablándole al aire, estoy solo, Dios no escucha. Hay otras personas también que dicen, ustedes son pastores, sobre todo los que no conocen de Dios, ¿no? Entonces, a ustedes Dios los escucha más rápido. Yo conocí a un señor que me decía, hija por cariño, y me decía, ay, hija, ora por mí, porque Dios te escucha a ti más rápido, porque tú eres pastora, estás más cerquita de Dios. Y no, eso no es así. Lo que nos acerca a Dios, como tú bien decías ahorita, es el creer que Él está, que Él nos escucha, que nada nos impide acercarnos a Él, con un corazón contrito y humillado, con un corazón humilde, sincero, con palabras genuinas de lo que tú le quieres decir a tu Padre. Sí, fíjate, en eso que estás diciendo, oye, es una cosa tan tremenda, y bueno, y voy a contar. Claro. A mí me hablaron de Cristo tal vez en un periodo de un mes, un poco más. Y hasta que llegó el día donde Dios tenía prefijado desde antes, ahora entiendo, de la fundación de este mundo, como dice la Escritura, para que mi corazón se volviera a Él. Ahora, me predicaron, me llevaron a la iglesia. Yo estuve en la iglesia, para mí fue una experiencia única, porque tú sabes que esos son momentos donde Dios acomoda todas las cosas. Así es. Y pareciera que te sensibilizara todo, porque creo que a todos nos ha pasado. Si a alguno de ustedes le pasó, escribe por ahí. Cuando llegas a la iglesia y escuchas la palabra, pareciera que alguien le dijo al pastor, le sopló al pastor el problema que a ti. Ay, sí, todos hemos pasado por allí. Impresionante. Empezamos a pensar, Oye, fulanito, sobre todo si es una iglesia pequeña, donde todos se conocen. Sí. El que me invitó seguramente le dijo al pastor. Es correcto. Entonces, oye, no. Oye, ahora me da vergüenza. ¿Cómo yo me voy a parar? Porque al final hace el llamado para recibir a Jesús. No, a mí me da pena. Imagínate, si ya el pastor sabe, ya le contaron todo lo que he hecho. Pero esto es así, es Dios hablando, ¿ves? Porque Él acomoda todo el escenario. Ahora, a mí me predicó un varón, Joel Vivas, músico, y que siempre le agradezco a Dios por usarlo como un instrumento a mi vida, y siempre lo bendiga. Y entonces él se encargó de verdad de llevarme a la iglesia, de cuidarme en ese sentido. Bueno, siempre me llamaba, me pasaba versículos, me decía. Pero yo recuerdo que el primer día que yo fui a la iglesia, él me dijo así, ¿qué te pareció? Y yo le dije, wow, tú hablaste con el pastor, tú le comentaste algo de lo que me pasó a mí. No. Él me dice, no, eso es Dios, brother. Y yo le digo, wow, pero me está hablando en serio, pero ¿cómo va a decir esto por eso? Tú no me has contado cosas a mí, mira, tú me estás diciendo que Dios te habló así. Y oye, y fue tremendo. Entonces, mira, me dice, ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. Vete a tu casa y ora. Ajá. Porque cuando ores es lo que necesitas para que Dios comience a obrar rápido. Ora. Y yo y se fue. Y yo fui a mi casa y yo
Bueno, vamos a orar. ¿Y cómo se ora? Yo quiero orar. Ajá, oremos. Bueno, yo voy a orar y no sabía. Claro. De hecho, arranqué ese día en la iglesia, yo escuché que decía mucho Señor y escuché que decía mucho en el nombre de Jesús. Entonces yo, hola Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, yo estoy aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo lo podía en principio opinar. ¿No? Todos pasamos. Además que ahora que está diciendo eso, también, y eso poco a poco con la práctica uno va entendiendo, que una es la oración en la iglesia, digamos, delante de personas, cuando el pastor o los ministros van guiando, los intercesores van guiando la oración, a esa oración genuina, como dice la Biblia, cerrada la puerta, esa oración en lo secreto con tu papá que no está viendo si usan las mejores palabras. Si hay muletillas. Si a él no le importa, pero todos pasamos pero por mira, situación. A mí ahorita que nombraste eso de cerrada la puerta, porque, claro, yo seguía asistiendo a la iglesia, yo no sabía cómo orar, no, yo sí veía que leían la Biblia y oraban con muchos versículos y eso me dio como una dirección a mí, pues. Y mientras yo leía, comencé a fijarme en personas que oraban en el altar. Y yo veía, mira, en mi época. Hace unos años. Mucho. Oye, había una hermana en la iglesia que era líder y ella oraba y zapateaba en la tarima. O sea, ella golpeaba la tarima como en fierro. Y ella decía, sí, Señor, y golpeaba el púlpito. Ajá. Y entonces yo decía, wow, para mí eso era, esta hermana tiene un fuego por dentro. Y entonces cuando yo me llegaba a mi casa, agarraba igual bonito, y entonces, sí, Señor, y golpeaba el piso. Creí que ahí estaba el secreto. Exacto, porque son como modelos. El asunto es que yo en mi caso, hablo de mi caso, repito, no tenía nada. Pero pastor, ya va, tú estás contando eso y me viene a la mente los bebés, los niños pequeñitos. ¿Verdad? Cuando ellos, y así somos, como lo dice la Biblia, somos bebés espirituales cuando estamos empezando. Entonces, obviamente, así como el niño pequeño no sabe cómo hacer y ve lo que el papá, y si el papá le enseña de una manera, si la mamá siempre lo va a hacer así, porque está viendo a su modelo. Igual en la iglesia todos pasamos por allí, tenemos un modelo, los pastores, los líderes, para que nos guíen. Sí, y lo próximo que vino de esto es que yo, me di cuenta que no estaba orando. Yo decía, esto no puede ser la oración. Fíjate, no tuve esa guía en ese momento. Solo sí, o tienes que orar, pero no sabía orar. Entonces, claro, yo comencé a copiar modelos y yo golpeaba así con el pie y hacía y decía lo que otros decían. En algunas ocasiones anotaba, voy a orar esta noche así, voy a orar esta noche así. Pero cuando ya estaba en mi cuarto solo, entonces allí en ese punto yo comencé a ser como otra persona. Y en ese punto algo que hoy entiendo que es el Espíritu Santo se encargó de hacerme saber que eso no es la oración. Ese no es el modelo, o sea, no, es que de hecho, etiquetarle el nombre de modelo ya es algo que no cabe. No es lo que Dios quiere. Porque es precisamente trancada la puerta lo que hace que de tu corazón puedas relacionarte con Dios si estás creyendo realmente. Mira, hubo un momento donde yo sentía, de verdad, que yo estaba ahí solo diciendo un poco de cosas y yo, no, esto no es, bueno, ya oré. Y me acostaba creyendo que ya había orado. Hasta que un día yo agarré la Biblia y tal cual como dice la Escritura, acomodé la cosa, el cuarto. Y yo recuerdo que tenía un ensayo esa noche, fui a mi ensayo y cuando iba camino al ensayo yo le dije, mire, ya mi cuarto está acomodado. Yo te quiero hacer una invitación. Esta noche a las 8 de la noche vamos a tener una cita. Eso fue lo que yo hice. Prácticamente una cita con Dios. Y yo me fui de camino, ya tenía todo acomodado. Mira, de hecho, me salieron cosas para hacer ese mismo día, porque basta que tú programes algo para Dios, sí, para que el diablo se quiera meter para sacarte de eso. Y ese día me dijeron, mira, que vamos a ir a tocar, que no salió esta cosa, que no salió aquello. Mira, no cuenten conmigo, tengo una cita. Cuando yo dije tengo una cita, los amigos míos que eso era, ay, papá, cita.
¿Tú con quién? ¿Cómo se llama ella? Empezaron a buscarle toda la vuelta a la cita. Pero obviamente yo no le iba a decir que era una cita con Dios, porque imagínate, para mí, nuevo convertido, yo me pongo a decir, no, tengo una cita con Dios, no, entonces, no, tengo una cita, yo después les cuento, pero bueno, ven acá, no, y me fui corriendo y llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa ya el cuarto estaba acomodado, puse la musiquita de adoración, me bañé, o sea, realmente me preparé para una cita. En esa cita, pastora, y todo lo que nos ven, habían 2 sillas. Una para mi Señor Jesús y una para mí. Había una mesita y había una Biblia. Y yo recuerdo que las primeras palabras que yo le dije en ese momento, dije, si yo sigo con mis ojos cerrados aquí, algo me va a decir que estoy loco. Pero yo te quiero decir, bienvenido. Amén. Y cerré mis ojos. Y allí comencé a decirle, te doy gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Y yo recuerdo que lo siguiente que le dije fue, aquí está tu palabra. Yo no sé orar. Creo clarito. Enséñame a orar. Enséñame a poder entender. Conectarme. Cómo es que tú puedes escuchar el corazón de aquello que te ama. Eso fue lo primero que yo dije. Desde allí en adelante, yo recuerdo que yo dije, bueno, ya yo te dije lo que yo te pido algo. Yo voy a hacer que verdaderamente tú estás aquí. Yo voy a hacer que estás aquí. Así que, si no me has escuchado hablar, yo te voy a contar qué es lo que me pasa. Y entonces comencé como un radio abandonado en una esquina. Oye, y con mis ojos... Te cuesta tanto hablar. Y con mis ojos cerrados. Y le dije, mira, ¿sabes? Señor, me está pasando esto. Y yo me molesto por esto. Cosas que cualquiera dice, oye, qué tonto eres. ¿Para qué dices eso al Señor? Sí, Dios lo sabe, que eso es mucho lo que dice la gente. Pero ya va, si Él es Dios y lo sabe todo, ¿para qué se lo tengo que decir? Bueno, así como los padres que me están viendo, los que somos padres, van a entender. Tú como papá sabes lo que necesita tu hijo, muchas veces lo que incluso está pensando, lo que le gusta, lo conoces, sí. Pero te gusta que se acerque a ti y te lo diga. ¿Por qué? Porque muchas veces lo sabemos como padres o porque son pequeños y nosotros estamos atentos, en el caso de nosotros con Lucy. Pero si ella viene y nos lo cuenta, quiere decir que nos tiene confianza, que no hay secretos, que abre su corazón a nosotros, su Padre. Entonces, eso es lo que quiere Dios. Él lo sabe. Por supuesto que sí sabe todo lo que nos está pasando, lo que necesitamos. Pero quiere que nos acerquemos a Él en oración, porque número 1, le dice que estamos confiando en Él. Le dice a Dios que necesitamos de Él, que fuera de Él, no, que en nuestras fuerzas no podemos. Todo eso se esconde en el poder de la oración. Sí, mira, pastora, que hay algo importante, que en día pasado nosotros hablamos de eso, de tormentas y cómo Dios, bueno, prepara ese tipo de tormentas y eso para catapultarnos a una promoción. Hay una tormenta que se presenta en los discípulos, en medio de él. Ellos estaban en la embarcación y estando allí Jesús se les presenta. Pedro le dice, ellos se asustaron y entonces, Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo. Entonces Pedro le dice, bueno, si eres tú, manda que vaya. Y Pedro va. Lo llevó a caminar en lo sobrenatural. Ahora, estando en lo sobrenatural, tuvo un papel importante el escenario, porque ellos que eran pescadores, que conocían eso, claro, ellos saben que están frente a algo que ellos saben que eso provoca muerte. Claro. Ahora, ellos viendo eso, Pedro específicamente, al ver eso, dice la Escritura que es un Dios. Y tú dirás, pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Sí, tiene que ver mucho, porque la oración, pastora, esta es precisamente, es una relación que te va a
prevenir en muchas ocasiones que no te ahogues. Así. Fíjate que Pedro se hundió y hundiéndose, él clamó. Y qué bueno que pudo clamar, Señor, me hundo, Señor, me ahogo. Porque hay personas que por no conocer esto de la oración, se ahogan y no pueden ni siquiera pronunciar, Señor, estoy aquí. Así. Algunos porque no saben, otros porque no quieren. Ajá, por soberbia, por... Testimonios hay muchísimos de gente que está muriendo, recibe a Cristo, no quiero recibir a Cristo y se ahogados. Ahora, ¿es lo que Dios quiere que suceda con sus hijos, con su pueblo? No, para eso es la oración. Porque hay poder realmente en eso. Yo estoy aquí, pastora. Yo entiendo, mira, a mí me predicaron cuando yo tenía 18 años. Hace mucho. Y tú sabes qué yo hice con esa predicación. ¿Quieres recibir a Cristo? Yo lo recibí, yo lo recibí. Pero pasaron 15 años después. 15 años después para que yo recibiera a Cristo. Yo no, o sea, lo recibí, pero yo no quise caminar con Él. No quise comulgar con eso. Pero mira, Dios que tiene tantas cosas, siempre se encarga de colocar en sus hijos intenciones en el corazón para que de alguna forma esta persona que conoce que hay poder en la oración interceda para que esta persona que está perdido, pero que es importante para Dios, no se pierda. Y eso nos lleva a otro punto, que yo sé que aquí hay mucha tela para cortar y puede llevarnos a otro episodio, porque una cosa es la oración y otra es la intercesión, lo que tú acabas de decir. O sea, son como las dos manos, como los dos brazos. La oración es una conversación franca, genuina con nuestro Padre Celestial, allí en lo secreto, en lo íntimo. Pero la intercesión, si bien tiene que ver con orar, pero es pararnos en la brecha, es un acto de amor genuino por nuestros seres queridos, por familiares, por amigos. Es decir, y como decías tú hace un ratico, es no dejarnos llevar por lo que esa persona es ahorita, por lo que está haciendo. Es decir, Dios dijo una palabra, como dice la Biblia, yo y mi casa serviremos al Señor, y resulta que nadie en la casa va para la iglesia, busca de Dios solo tú. O sea, interceder. El Señor Jesucristo será salvo. Algo tú y tu casa. O sea, interceder es pararte y orar, ese acto de amor por otro. Y yo quiero contar algo aquí rapidito con respecto a, porque nuestras situaciones son diferentes en cuanto a cómo llegamos al Señor. Yo nací en un hogar cristiano, mi abuela, mi mamá cristianas, yo asistía a la escuela, se llamaba escuela dominical, la escuela bíblica los domingos desde pequeñita. Fui creciendo allí, pero a la edad de la adolescencia, los 15 años, aparte que era una iglesia conservadora, pues situaciones difíciles, no las que nuestros chicos en Centro de Esperanza, en el Ministerio Internacional Centro de Esperanza, nuestros jóvenes FARE que tienen acceso a teatro, sabes, a danza, hay otra cosa. En mi época no era así. Y en esta iglesia... No mucho. No, en la iglesia conservadora, porque no hacemos. El punto es que, bueno, a los 15 años ya amaba a Dios por sobre todas las cosas. Para mí siempre fue mi padre. No tuve padre de crianza, pero Dios siempre estuvo allí presente. Pero era en la iglesia y obviamente me aparté. Decimos, me aparté. Pero lo hermoso, y aquí quiero hablarle a los padres que nos ven, mi madre, una mujer de oración, una intercesora, aunque por momentos se desesperaba y, ¿sabes? Porque ver que su hija se había apartado de los caminos de Dios, siempre estuvo allí orando, de rodillas, clamando. Y la cosa se ponía peor, porque entre más ella me hablaba de Dios, cuando iba a visitarla coro, Sandy, acompáñame a la iglesia. No, mamá, Dios es mi papá, pero de iglesia nada. Así de rebelde estaba. Pero mi mamá no me soltó en oración. Mi abuelita allí intercediendo, sin dejarse llevar por lo que veía, sino declarando con su boca que lo que el Padre ya había determinado para mi vida, su propósito para mí se iba a cumplir. Y doy gracias a Dios
porque el Señor permitió que mi madre, antes de partir y estar en la presencia del Señor hoy día, ella pudiera ver que nos ungieron como pastores, nos vio como líderes, pero ese sello de ungirnos como pastores para mí fue un regalo maravilloso de Dios, para mi vida, pero para la vida de mi madre, porque pudo ver, valió la pena. Entonces yo les quiero hablar a los padres que nos ven, porque no sueltes a tu hijo, no importa lo que estés viendo, mantente en oración, declarando, porque recuerda que en tu boca hay poder de bendición, pero también de maldición. Entonces no te dejes llevar por lo que está viendo, por la realidad de tus hijos, porque esa no es la verdad. Pero también le hablo a los esposos, si tu esposa no se congrega, a los hijos que pueden estar orando por sus padres. Hay poder en la oración. Sí. Y eso me mantiene en pie hoy día orando entonces por mi hija, por nuestros hijos espirituales, sin importar lo que veamos, mantenernos en oración. Sí, y tú también tienes un lindo de la intercesión. Claro, que el tema con esto es que mientras uno camina con Dios y no tiene claro esto de que tus oraciones reposan, si tienes fe, reposan en un lugar santísimo, tú vas a salir de la oración con la misma carga que tal vez con la que entras, con la misma desesperación, con el mismo problema. Esto no es fácil, yo te digo, no es fácil poder orar a Dios y salir teniendo que dar respuesta, por ejemplo, a algo que debes cancelar, a una enfermedad que sobrevino. Pero es que hasta en ese punto es donde la persona le dice a Dios, yo te estoy creyendo. Esto que pasó de los discípulos de Jesús caminando y se le acercaron unos leprosos y esta gente le dice, Señor, ellos, fíjate tú, aquí el tema no es que ellos no creían. Ellos vieron a Jesús hacer cosas grandes, pero el tema de que cuando ellos no se le acercan a Cristo es porque ellos todavía saben que ellos tienen una enfermedad, ellos están inmundos. Sin embargo, cuando Cristo le dice, vayan y preséntense al sacerdote, ellos, dice la Escritura, que arrancaron para allá, ellos fueron allá, y en el camino ellos fueron sanos. Aquí lo poderoso de esto es ese caminar en fe, es decir, caminar creyendo que algo va a pasar, y eso debe acompañar. Por mí oraron, como tú dices, pastor, oraron y me dice, yo hice la oración de fe, pero no fue sino 15 años después. Ahora, Dios empezó a acomodar todas las cosas, sí, creo que fue una de las etapas más rudas y fuertes de mi vida. Yo de verdad no tenía rumbo para nada, pero allí apareció este hermano, Joel, apareció él ahí, igual comenzó a predicarme, comenzó a usar. Pero miren lo que pasa, que por otro lado, entonces se estaba levantando algo que yo no sabía, pero un día me consigo a esa persona, me manda un correo y me invita a un matrimonio, a una boda ahí de esta por civil. Y total que Dios acomodó todas las cosas para que yo ese día, a esa hora impresionante, estuviera frente a la para que pudieras ir. Y llegué y dije, oye, ¿qué tengo que hacer? No tengo que hacer más nada. Y de pronto recordé que había la boda. Entré al lugar. Cuando entro al lugar, veo a varias personas con Biblias en las manos. Y yo digo, wow, ¿qué está pasando aquí? Aquí como que todos son evangélicos. ¿Será que este brother que me está invitando se convirtió evangélico? Imagínate tú la impresión que cuando yo voy llegando allá al final, veo al amigo mío, el hermano Luis Chacón, y cuando yo, oye, lo identifico, él me abraza y eso. Y yo tenía un dijecito acá con un pececito, ¿no? Ajá. Que decía Jesús. Y él ve el dije y me ve la cara, me ve la cara y comienza a quebrantarse y se le aguaron los ojos. O sea, y entonces yo le dije, ¿qué pasó? Entonces él se queda mirando y, claro, yo comencé a veo los hermanos que están ahí con la Biblia en la mano y yo le dije, recuerdo que le dije, oye Luis, me convertí a Cristo. Y ahí él terminó de llorar. Y después cuando llora, él me dice,
se voltea y le dice a los hermanos que están atrás: hermanos, él es Daniel Arocha, la persona por la cual hemos estado intercediendo, ayunando y orando por tantos días, por tantas semanas, digo así. ¿A quién da? Convertido a Cristo. ¡Wow! Cuando él me dijo eso, yo dije, o sea, yo creía que yo había llegado solito. No. Había una maquinaria de gente que había estado orando. Y mira qué poderoso. El ver que esto pasó es lo que te dice a ti: hay poder en la oración. Yo estoy seguro, mira, estoy convencido de que todos los que caminamos con Dios necesitamos esa relación con Dios. Yo no sé cómo está tu relación en este momento con Dios, si no estás viendo, sí, pero es el momento de que tú puedas comenzar a decirle al Señor: Dios mío, si lo hiciste con los pastores Daniel y Sailín, hazlo conmigo también. Y quiero aprovechar, pastor, ya para ir cerrando, si necesitas oración, ya sea para ti o quieres unirte, porque cuando hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Dios, ¿verdad? Presente. Entonces, hay poder cuando tú oras allí en lo secreto, cerrada la puerta, pero también cuando nos unimos como cuerpo de Cristo. Quiero invitarte para nuestros servicios de oración y de intercesión los días miércoles aquí en nuestra iglesia, en Centro de Esperanza Plaza Venezuela. Nosotros estamos ubicados en la avenida Francisco Solano con la avenida Los Javillos, en el edificio Los Javillos, en Mezanina. De igual manera, al llegar allí, estamos en una esquina, van a estar los servidores identificados para que vengas a nuestra iglesia y juntos orar como hijos de Dios, como el cuerpo de Cristo que somos. Amén. Para interceder, para creer que se hace aquí en la tierra, aquí en tu vida, en tu casa, en tu familia, como lo es en el cielo. Amén. Amén. Entonces, si estás aquí en Caracas, puedes acercarte. También puedes escribir allí, si ahorita que nos estás viendo, por favor, oren por mí. Tenemos un equipo de intercesión que también va a estar levantando clamor. Tenemos nuestros matutinos de oración porque hemos entendido que hay poder en la oración. Sí. Bien, nunca es tarde para buscar a Dios. Si tú no nos estás viendo por primera vez y tal vez estás en eso que yo comenté en el principio, en ese fundamento, necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Eso fue el punto de partida para que Dios hiciera todos los cambios, no solamente en mi vida, en todos los que caminamos con nuestro Señor Jesús. Qué fácil lo que nosotros vamos a atravesar más adelante, no será fácil, pero sí tengo que decirte que Dios siempre, eso sí, tenlo por seguro, Dios siempre va a ser más grande que todo lo contrario que hoy tú puedas estar enfrentando. Así que te quiero invitar a hacer esta corta oración, que es recibir a Cristo para que el Espíritu Santo venga sobre ti. Y entonces, Él morando en ti, te pueda guiar a toda verdad. Así que allí donde estás, repite después de mí: Señor Jesús, Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Hoy te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. A partir de este momento. A partir de este Señor, yo te entrego todo. Señor, yo te entrego toda mi vida. Toda. Haz de mí, Señor, esa nueva criatura que va a alcanzar el propósito eterno para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Amén. Ahora, bueno, invitar a todas las personas que se conectaron en esta hora a seguir adelante. Hay poder en la oración. Así es. No es las repeticiones, no es abrir el corazón. Es acercarte a Dios creyendo que Él está y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Y bueno, será hasta otro episodio de Y con tanto. Dios te bendiga. Nos vemos.